Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Vamos a decretar que desde ya excelentemente bien, claro que sí, con ese corazón apretadito, pero en, en pie, en pie, en pie. Ahora es cuando estamos con las energías arriba, fuertes, fuertes, indetenibles, imparables, con esos corazón ardiente, vibrante y en potencia, como tiene que ser. Vamos a ver cómo están estas energías en estos últimos momentos. Vamos a ver qué está pasando de cara al día de mañana. Vamos a sacar aquí energías de... Ajá, muy bien. Tenemos aquí del Avalon. De una vez, vamos a empezar hablando fuerte y claro. No quiero extenderme mucho. Tenemos de los hitos del viaje sagrado, número 33, número sagrado, el enfoque de Avalon. El enfoque, mi gente, ahora mismo, independientemente de todas las movidas que nos están haciendo, que nos están dando, todos los golpes bajos, pero muy bajos que nos están haciendo, vamos a mantener el enfoque, que precisamente por eso es que lo están haciendo, precisamente para eso es que lo están haciendo, para que nos desenfoquemos. Fíjate algo, qué lindo este oráculo, esta carta oráculo porque el mensaje es muy potente, es el camino está, el camino está. Muchas veces se pierde, se desdibuja, pero el camino está. Vamos a mantenernos enfocados, mi gente. Otra carta más de aquí tenemos aquí a Merlín, de los mensajeros de Avalon, a Merlín, el alquimista, la justicia y el equilibrio. Energías muy lindas, energías muy potentes que estamos ahora mismo percibiendo para nuestra tierra, claro que sí. Me gusta que se presente acá el arcano número 1, el mago Merlín, que nos habla de esa magia, de ese poder, de ese encuentro con esas energías nuestras, con ese escuchar de lo que está ocurriendo. Esto es gallardía, esto es justicia, esto es poder cambiar las cosas a nuestro favor. Tenemos acá el número 28, la victoria. Momento, esto ya va, gracias, gracias, gracias. Número 28, mañana es 28, una victoria. Wow, una victoria. Una victoria. Yo creo que palabras sobran en con estas tres cartas de estos oráculos. La victoria es el éxito conseguido, los laureles, el triunfo bien logrado, el triunfo bien ganado, el triunfo bien trabajado. Número 28, 82, número 1, número 33, número maestro. Importante. Aquí estamos entregados con hombres sujetando monedas, sí, intereses de por medio, muchos intereses de por medio, ahora mismo muchísima. Esta carta en este momento me está hablando de una energía muy potente en cuanto a intereses económicos van, intereses económicos vienen, me están hablando también de una especie de manifestación como de acuerdo, como que el visto bueno, como que hemos recibido algo y vamos a hacerlo, ya que tengo encendida la, la ventilación y me juega un poquito en contra. Tenemos aquí hombres sujetando moneda, también es una carta que me habla muchísimo de esa energía de que me das algo y te doy algo a cambio. No voy a hacer algo si no tengo lo que yo necesito. No voy a trabajar, no voy a actuar, pero ya aquí el hombre sujeta la moneda. Aquí el hombre sujeta la moneda número 4334, importante. Como tengo ventilación, voy a bajar estas dos cartas para acá, porque no quiero que se me vayan a caer. Muy bien, vamos ahora con 8C. Fíjate qué importante este grupo de cartas del oráculo que me han hablado, me están saliendo. Me gusta mucho que salga el número 28. Mañana es 28, justamente es la carta de la victoria. Qué bonito, qué hermoso Venezuela. Qué hermoso, momento decisivo, momento potente, momento grande, mucha energía, manifestación decisiva. El régimen está viviendo sus últimos momentos, mi familia. El régimen está viviendo sus últimos momentos, claro que sí. Claro que sí. 800, vamos a hacer una carta de 800 que nos está dando aquí de la represión. Independientemente, porque esto no es un secreto para nadie, de la fuerte represión que está teniendo ahora mismo el pueblo venezolano. No es un secreto para nadie que estos sádicos que no tienen otro nombre, ahora mismo están cargando contra el pueblo de una manera muy feroz porque es lo único que tienen, no tienen otra cosa, no tienen otra cosa que hacer, no tienen otro camino por el cual transitar. La única forma que tienen ellos de
hacerse sentir es a través de la represión, pero esto no está siendo invisible, esto los está haciendo cada vez más débiles, cada vez más vulnerables. Empecemos la canalización. Gracias, 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 gracias. 800. Aquí tenemos una carta que nos está hablando de poder creativo, la pena, la abundancia. Lo tenemos aquí, convenios. En el fondo de la baraja, el fluir. Mira, claramente estas cartas a mí, yo ahora mismo voy a hacer un resumen bastante. Esto es muy extenso, pero vamos a ver algo. Ahora mismo, sí es cierto que el régimen está trabajando con muchísima fiereza, con muchísima dureza, con muchísimo ahínco, pero ese sufrimiento que están infligiendo, que están dando de manera muy, muy, es que no me gustan las palabras fuertes de este tipo de cosas porque me causan mucho dolor, porque de verdad que el dolor se siente muy potente, ¿no? Es algo terrible que están haciendo por debajo, pero ellos mismos están recibiendo el triple de ese sufrimiento, el triple de ese sufrimiento. Ellos están ahora mismo sintiendo pena, están debajo, no duermen, no descansan. Fíjate algo, ellos han tenido momentos en los que han sentido que no pueden ni siquiera dormir ni comer, ni dormir ni comer porque tienen miedo del alimento que reciben, tienen miedo de donde duermen, tienen miedo de donde se van. Me gustan estas cartas alrededor porque nos están dando de convenios, nos hablan de convenios. El enfoque nos dice claramente la abundancia de los amantes en cuanto a firma de convenios, de contratos, apoyo internacional cada vez mayor, cada vez más enfocado hacia lo que tenemos que recibir, hacia dónde vamos, hacia el camino que vamos a transitar. Aquí hay como una especie de energía que nos está hablando de cosas que se están creando, cosas que se están manifestando, cosas que se están creando en este momento, que ya se han creado. Instituciones formadas con mucho éxito, con muchísima abundancia, con muchísima prosperidad. Se está fluyendo, un poco lento, pero sí se está fluyendo, se están haciendo cosas grandes. Hay dinero de por medio, hay mucha abundancia económica. Hay acuerdos que se hacen. Ahora mismo nos vamos a estar enterando de convenios, de acuerdos, de conversaciones, de comunicaciones, de personas que se reúnen, muchas personas que se reúnen, de mucha creatividad a nivel de documentos, a nivel de redacción, mucha sabiduría, de saber hacer las cosas, de saber escribir bien. Fíjate que me están hablando en este momento de que muchas veces la mejor arma es un lápiz, un papel, escribir, es el hablar. Aquí veo mucha creatividad a nivel de conversación, de hablar, mensajes que van, mensajes que llegan, mensajes que se transmiten, comunicaciones que se transmiten y se difunden. Comunicaciones que se difunden también me están hablando. Personas que han recibido, como por decir así, un pago o están recibiendo, no tiene por qué ser a nivel económico todo, sino a nivel de acuerdos, a nivel de convenios, es decir, mira, yo pensaba que esto no iba por este camino porque no me convenía, pero ahora va a ser que sí me conviene. Ahora va a ser que sí me conviene. Vamos a sacar cartas de este tarot. Ya va. Vamos a sacar con Crowley, porque de verdad que esto está interesante. Fíjate que aquí hay algo importante que está ocurriendo, está debilitando mucho a esta gente, que precisamente, fíjate aquí, aquí Princesa de Espada nos está hablando de que a estas personas se les está cortando un flujo a nivel de, un flujo de economía, se les está cortando un flujo a nivel de poder acceder a bienes mal habidos, a bienes mal obtenidos, a bienes obtenidos por medio eh, de trabajos ilícitos. Acción que se pone, acción que se pone, acción que se da, energía que viene, energía que va, que se activa. Aquí hay una acción muy poderosa. En las próximas horas ya sabemos lo que vamos a tener, lo que vamos a hacer a nivel internacional. Reina de Bastos es acción o Bastos es el trabajo que se está haciendo, muy bien aventurado, muy bien dirigido, muy bien elaborado. Golpe fuerte, golpe fuerte. Ahora mismo están sintiendo el brazo fuerte en la represión. Estamos haciendo lo correcto, hay represión. Vamos a celebrar, vamos a brindar. Siempre me quedan cartas de lo que el enfoque nos va a dar, nos va a prever, nos va a proveer. Fíjate que llegó aquí en línea con el arcano 33 el enfoque, cómo se van desarrollando las acciones. Tenemos aquí una felicidad, un brindis, una celebración muy grande. Aquí tenemos la emperatriz. Número 3, la emperatriz nos habla de sabiduría.
Fíjate que aquí se repite la emperatriz, número 3, el mismo arcano mayor en diferente mazo, nos está hablando de esa creatividad con la que se están haciendo las cosas, ahora mismo a nivel central, con las que se han venido haciendo y se van a seguir haciendo, esa manera de acorralar, esa manera de cercar el cerco cada vez más, esa manera de cercar el cerco cada vez más. Esta gente se está, fíjate, sí. Esta gente ya tiene sus horas contadas y lo saben, lo saben. Fíjate algo. Les han llegado noticias de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Fíjate que aquí también me están llegando un mensaje muy potente de, de que saben que el triunfo está garantizado. Saben muy bien de que lo tienen perdido. No saben dónde esconderse ni tienen idea de dónde esconderse. Eso les da un poquito de arrojo para hacer ciertas cosas porque son unos enfermos. Son unos enfermos, por eso es que están actuando como están actuando. Terrores nocturnos, pesadillas, mensajes que les llegan, advertencias por todos lados, sordera, mucha sordera, mucho no saber escuchar o no querer escuchar. Sí, señor, aquí hay triunfo, aquí hay victoria, aquí hay éxito. Vamos todos a seguir uniendo las energías. Mañana va a ser un día súper grande, súper potente, porque las comunicaciones están llegando, el apoyo está llegando. Próximamente se recibe una noticia de apoyo muy fuerte, muy grande. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la duda general es esa, si la fiera está arrinconada, tirando a morder, todo lo que se le acerca, ¿cuál es el arma que puede ayudar a vencerla? Perfecto. A sacarla de ahí, a Sí, neutralizarla, a sí, eliminarla, a desaparecerla. sí. Fíjate algo, aquí la suma sacerdotisa nos están hablando de que están siguiendo, están avanzando ahora mismo. Mira esto, mira, aquí 5, el mundo, mira. Aquí tenemos unas cartas muy importantes que nos está hablando precisamente del quiebre que está viendo, las discusiones, los enfrentamientos que está viendo dentro de ellos mismos. Dentro de ellos mismos ahora hay un quiebre muy grande, cada vez mayor. Las detenciones siguen, los interrogatorios siguen, buscando respuestas, buscando preguntas, de interrogar, despidos, humillaciones a cascoporro. Esto cada vez se magnifica más y ya a nivel internacional es prácticamente que imposible de esconder. Muchas personas han logrado después de tanto maltrato salir por la vía que sea y están hablando, están comunicando y están haciendo y moviendo los hilos desde otros sitios para apoyar a Venezuela. Se está haciendo, se está logrando grandemente. A ver, aquí mismo se está pidiendo ahora mismo que a este señor se le va a sacar de donde está atrincherado. Es como cuando le ponen, cuando hay cueva de ratas que no se pueden fumigar y se les mete presión con agua o con lo que sea para que salgan a sí mismos. Esta gente va a salir abollada. Esta gente los van a buscar donde están y los van a sacar. Sí, señor. Y no tienen manera de enterarse. No tienen forma de enterarse. Esta gente donde están metidos, donde están atrincherados, los van a sacar. Esto no tarda, esto no tarda. Cada vez, cada vez el pueblo es más sabio, cada vez el pueblo está mejor dirigido a nivel táctico, a nivel de saber defenderse. No es atacar, es defensa. Fíjate algo, simplemente es defenderse. Con el simple hecho de defenderse y de protegerse ya es bastante, porque salen manos, salen voces que van a ser la parte opresora y la parte... Aquí lo tenemos claro, aquí la rueda de la fortuna giró. La rueda de la fortuna giró, se les volteó. La gente que ellos pensaron que nunca se les iba a voltear. Aquí se llevaron el dinero que se iban a llevar, recogieron lo que iban a recoger, intentaron preservar lo que iban a preservar. La rueda de la fortuna se les gira en contra y hay un ataque inesperado. Uno o varios ataques inesperados. Aquí nos están hablando dos arcanos mayores maravillosos que nos están diciendo aquí del milagro que se hace realidad. Me encanta este milagro, esta victoria, este triunfo, este éxito. Se sacan las ratas de la cloaca donde están escondidas, porque literalmente, escúchenme algo, esta gente está metida en cloacas. Esta gente está metida literalmente en sitios oscuros, en sitios túneles, están metidos en búnker, están metidos en sitios muy, muy oscuros, muy tristes, muy lúgubres,
lúgubres, muy... la comida es precaria para todo lo que esa gente ha robado, para todo lo que... ¿Para qué tanto? Pero vamos a ver, esto son enfermedades mentales muy potentes. No tener confianza ni siquiera de dormir, dormir cada noche en una cama diferente prácticamente, no tener paz, no tener tranquilidad. Deseos de acabar con sus propias vidas por sus propias manos, están diciendo también. Eh, Tener la fórmula, haber pensado muchas veces en quitarse la vida ellos mismos, fíjate algo, qué fuerte. El tener en mente muchas veces de cómo que me quito la vida, cómo hago para desaparecer en esto, prefiero quitarme la vida antes de que me detengan. No se los quieren permitir, no se los quieren permitir, los quieren detenidos, humillados y sacados por los pelos prácticamente. Wow, cuando no te dan ni siquiera el permiso de quitarte la vida. Celebración porque esto se cumple, 3 de copas, celebración, se cumple, se hace. Hay festejo por esto. ¿Otra pregunta? Perdón. Viendo que hay energías de traición y hablando del trillado quiebre militar, en 25 años de narcotráfico, del narcoestado, del cartel de los soles, primera vez que un militar es capturado en Maiquetía con 3 toneladas de cocaína. ¿Tendrá que ver esto con el famoso quiebre militar? Mira, aquí el 8 de abasto nos está hablando de los conflictos fuertes que han tenido entre ellos, que están teniendo. Para nadie es un secreto que este quiebre está. Este quiebre está, claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Este quiebre está. Tengamos mucho cuidado porque si esta gente siente que 3 toneladas de su sustancia es poca cosa, es porque tienen mucho más. Hay mucho más. Esto es como una especie de golosina, de lanzar un anzuelo, de tirar un anzuelo, pero claramente es una señal del quiebre que están teniendo, del quiebre que han tenido, de la división que tienen ahora mismo. Es como un mensaje. Esto más que tal, aquí en este caso, el 8 de basto nos está hablando de los 2 significados que tiene a nivel energético en este ámbito. Uno es el conflicto, uno es la pelea interna que están teniendo, la fuerte división, es como un mensaje que se quiere dar, es un mensaje que se está dando fuerte y claro, de división, de estamos rotos y esto es lo que tenemos y por esto es que nos estamos peleando. Está clarísimo, está clarísimo. Fíjate algo, aquí está el quiebre, este es un 5, esto es un golpe durísimo que están recibiendo. Aquí está todo lo que es esa maquinaria de pensar lo que se está haciendo desde abajo, desde dentro. Esta es la reina de espadas, la energía de espadas nos habla de eso, ese corte filoso que muchas veces ni siquiera nos enteramos que estamos cortados porque es tan quirúrgico pero nos ha llevado todos los órganos de por medio. Así que cuidado, aquí se están lanzando ahora mismo golpes tan potentes, se están lanzando espadazos tan fuertes que ni ellos mismos, fíjate lo que te voy a decir, puede que ni ellos mismos se estén dando cuenta de la profundidad del corte, porque son cortes certeros, cortes muy quirúrgicos, a fuertes células. Por eso es que abajo por eso es que abajo tengo esta gente que está corriendo y se saben perseguidos y están buscando la forma de ellos mismos autoeliminarse antes de que se los lleven, porque están esperando en cualquier momento que les toquen la puerta, o quizás ni que siquiera que se la toquen, sino cabum, cabum, y hasta ahí llegó. Tenemos aquí, otra vez me vuelve a salir la energía del mundo, arcano mayor del mundo, el poder está en las manos, todos los ojos mirando hacia Venezuela. Vamos a rezar, vamos a pedir, vamos a orar por una respuesta que va a venir en poco, por las grandes potencias mundiales, Ahora mismo, fíjate que explícita es esta carta, se está conversando, se está hablando, están exponiendo muchas potencias mundiales. Aquí tenemos el águila, el león, un toro, un ángel, el loco avanzando con su gente fiel atrás y
se está tomando una determinación. Me gusta porque tiene un rosario en las manos, se tiene en las manos una verdad, se está entregando una verdad, se está dando una verdad al mundo, se está mostrando una luz al mundo, porque de esta decisión, de este apoyo, de esta ayuda, viene mucho, independientemente de que hay un grupo bastante apegado, bastante apegado a lo que es el materialismo, los delitos, que se llaman, entre comillas, los amiguitos del régimen, pero de amiguitos nada, no son amigos, simplemente que tienen sus intereses, son similares a él, son personas que son seres que tienen en su mente el mismo objetivo. Estos pueblos tienen que abrir los ojos, y exigir en este momento a sus gobernantes que presten atención y observar cómo se están comportando, observar lo que van a hacer en las próximas horas, porque déjenme decirles, así como traten a Venezuela, tratarán a sus propios países. Así que atención con esto porque es muy importante. Si tienes otra pregunta. Es suficiente, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por las preguntas, gracias. Como siempre, vamos a sacar aquí una carta de estas tan bonitas. Esto es imperdonable, de verdad que ahora mismo vale, un momento, están diciendo que saque una carta más de acá y lo voy a hacer, creo que sí, un mensaje, porque me interesa. Otra vez los enamorados, por segunda, mira, yo sabía que había faltaba un mensaje más para dar. Estos son convenios, esto es un acuerdo que está dando en este mismo momento para proteger a gente muy valiosa de Venezuela. Sí, señor. Gente que tiene las llaves en sus manos. Mira qué belleza. Las llaves en sus manos. Este es el as de oros. El as de oros es una energía de que posiblemente se esté recibiendo, esta persona, fíjate, as de copas, son dos ases. Se puede estar recibiendo en un sitio a las llaves de Venezuela. No sé, se puede estar recibiendo en otra parte del mundo con bendiciones, con calor, con apoyo a la persona que tiene las llaves del país, prácticamente por así decirlo. Aquel acuerdo. Ahora mismo las energías me están recomendando que esto sería lo más adecuado que pudiese pasar. Sí, señor. Que se haga un cambio de perspectiva, que no se lo esperen, esta movida no se la espere el régimen. Salida, sí, señor. El mago, sota, avances, que se esté buscando lo que es la conexión a nivel político y lo que es la proclamación en el exterior. Sí, esto se va a dar. Lo que puede ser que gente que esté en Venezuela, que tenga las llaves del país, que tenga el poder en sus manos de proclamarse en el exterior, el mago, la maga, el rey, la reina, de todo lo que es esta energía tan maravillosa que protege a Venezuela, lo haga. Señor, aquí está buscando un camino, está buscando un destino, posiblemente ya esté pactado, ya esté hablado, yo no voy a decir nombres aquí, pero gente valiosa de Venezuela sale a buen resguardo y desde buen resguardo va a poder tranquilamente proclamarse y darnos un regalo maravilloso. Mi gente, están pasando cosas bonitas, muy bonitas en este momento, claro que sí, estamos todos de acuerdo con esto, vamos a seguir comunicándonos, hablando, conectando las energías, pendiente del día de mañana. Fíjate, aquí tenemos una victoria, número 28 es mañana. Vamos a concentrarnos en esto en este momento, un día a la vez, un momento a la vez, un paso a la vez, pero ya más tarde, más temprano vamos a estar todos celebrando y haremos una gran fiesta, haremos una fiesta mundial. El mundo estará celebrando con nosotros, claro que sí, mi gente bella, te quiero mucho. Estoy al 100%. Tengo un mensaje para darles. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por estar conmigo, con nosotros. A petición de ustedes mismos, yo ya voy a empezar a hacer lecturas a modo individual. Para eso hemos abierto un canal en Telegram. Bueno, por allí mismo, el enlace está en la bio, está en el inicio, para poder comunicarnos y llegar a un acuerdo y así, bueno, tener una comunicación más entre nosotros, más privada. Pues Venezuela, te quiero mucho. Mañana vamos a vestirnos de gloria, claro que sí. Vamos a dar un paso muy importante, un paso más,
un paso más de los que hagan falta para salir de todo esto. Te quiero mucho, hasta la próxima.